bienvenidos a este podcast de la materia de principios de fisioterapia. En este podcast vamos a abarcar los temas vistos en los 3 parciales, que este podcast será presentado por mí, su servidor, Rubén. Y por su servidor, Adrián. En este podcast nos vamos a enfocar en explicar los temas vistos en los parciales, los temas más relevantes, con el fin de dar a entender lo que es la carrera, dar más o menos un poco más de contexto de lo que son los principios de la misma fisioterapia, y nos vamos a enfocar pues, en lo que vienen los temas de cada parcial, que van a ser explicados por mí y por Adrián. Así que pues, vamos a comenzar. Primero vamos a empezar a hablar de qué es la fisioterapia. En sí, la fisioterapia es una rama de la salud que te ayuda al movimiento, a la recuperación de fuerza, y es una rama de la salud que lleva mucho tiempo para poder ayudar a los pacientes o a la gente que se sienta mal, con dolor y que ocupe una rehabilitación. Y la carrera en México es nueva, ¿verdad? Sí, es nueva, tiene máximo 50 años. Empezó por una enfermedad que se llama poliomielitis, que de ahí empezó a empezar las primeras como prácticas de fisioterapia, pero tiene muy poco, es muy nueva en México. Sí, aproximadamente no tiene mucho rato, como por 1950 que se empezó a dar como a conocer en México. Bueno, fue más que nada empezar a ser reconocida por la OMS, que fue una de las organizaciones principales que dieron a conocer lo que es la carrera en sí. Y ahorita como estamos comentando de que aquí en México, ¿en dónde fue la primera universidad que se empezó a dar la materia de fisioterapia? Bueno, la licenciatura como tal. Pues aquí en San Luis fue la UVM en el 2007, que contó con esta licenciatura, fue la UVM en el 2007, entonces es muy nueva en San Luis Potosí, es una carrera muy joven, por la cual no es tan conocida o la gente no tiene tanto sobre ella, pero conforme el tiempo vamos a ir conociendo más sobre la carrera, pero sí es muy nueva. Sí, no, pues sí, como dato extra, incluso varios en la Universidad de la UNAM. Y bueno, ya como les comentó mi compañero Adrián, les di una pequeña introducción de lo que fue la llegada a México. Normalmente la carrera pues no tiene mucho tiempo como licenciatura, pero ahorita lo que se enfoca la carrera, por ejemplo esta materia, es dar a conocer qué es la fisioterapia. Y yo les voy a hablar sobre lo que abarcamos en este primer parcial. Como primera práctica tuvimos en clínica, tuvimos una expedición de expedientes. Nosotros estábamos en una área simulada, y en esa área simulada nos encargamos, llegaron dos pacientes, simulación de 2 pacientes, y lo que tenemos que hacer nosotros es dar una entrevista clínica. Dentro de esa entrevista clínica nos enfocamos en detalles como saber los datos personales, cuántos años tiene, si tiene algún antecedente familiar, alguna enfermedad que tenga, alguna lesión o algo dependiendo de a qué vaya el paciente, que vaya a consultar. Dependiendo de lo que tenga el paciente, le hacemos las preguntas. También algo que influye mucho pues, son los hábitos que tiene la persona, ya que a través de los hábitos que tiene pues, esta persona se enfoca, podemos nosotros intuir qué rutinas tiene, si gracias a esas hábitos que tiene el paciente pudo pues, haber obtenido esa enfermedad, o cómo es que también obtuvo su lesión, o cómo el chiste de esta entrevista clínica fue pues, saber qué preguntar, cómo lo vamos a preguntar, en qué orden preguntarlo, y también nos enfocamos mucho pues, en qué es el porcentaje, en cuánto pesa, qué edad tiene, su índice de masa corporal. O sea, son detalles que son pequeños pero son muy importantes para saber pues tener un mejor diagnóstico de lo que tenga el paciente. Exactamente. Y pues en esta práctica yo no pasé, pero algunos de mis compañeros sí lograron pasar y ya les hicieron pues, lo que es la entrevista clínica. También de lo que ya vamos a hablar en este primer parcial fue de las normas sociales mexicanas, que es justamente de este tema del expediente clínico, que se enfoca en que las preguntas que se le van a hacer al paciente sean adecuadas para tener un tratamiento adecuado para el paciente. Y también se enfocan mucho en lo que es la confidencialidad. La confidencialidad es algo muy importante, porque pues no puedes andar divulgando lo que te diga el paciente o problemas que tenga el paciente, y pues las normas se enfocan en eso, en cuidar al paciente, en cuidarte de ti profesionalmente también, y es muy importante saber las normas, lo importante que es para el paciente tener una buena atención,
y tú ser profesional también y no andar divulgando las cosas que digan. Exactamente, como mencionó mi compañera Adrián, es muy importante abarcar lo que es la privacidad del paciente, tanto tú tienes pues, un mejor privacidad, tanto tiene el paciente pues, seguridad de contarte pues, lo que le está pasando. Y claro, siempre y cuando lo que es la entrevista clínica tiene que ser confidencial, pero también es importante que si hay algún equipo multidisciplinario involucrado ¿Que nos pueda ayudar en el tratamiento, claro que también podemos difundirlo siempre y cuando esté a concientización del paciente. Obviamente no podemos divulgar la información que, en este caso, la entrevista clínica que le dimos al paciente, que no lo podemos divulgar sin su permiso. Todo tiene que ser profesional para ayudar al paciente si es que se requiere de otro equipo multidisciplinario para llevar a cabo el tratamiento y sacar adelante al paciente. Exactamente, muy bien, así como lo mencionó mi compañero Adrián. Y también nos vamos a enfocar mucho en lo que, ya dejando este tema, de las entrevistas clínicas y la importancia que tiene para el paciente y tanto por el profesional, en este caso el fisioterapeuta. También mencionamos que vimos en los temas de lo que es la discapacidad y la incapacidad, que la incapacidad pues es más que nada un problema, la incapacidad es una afectación que no es permanente, es temporal y tiene una duración muy corta, mientras que una discapacidad puede ser corta o esta puede ser permanente. Esta afección puede tiende a ser afectada a largo plazo. Sí, también igual como tarea para todos es empezar a ver qué barreras tienen al andar en silla de ruedas, al andar en muletas, que chequen si la ciudad está apta para poder andar, si es que traes muletas, traes silla de ruedas, ladera, o bastón. Entonces, un punto de que vean y identifiquen si es apta la ciudad para la discapacidad o no, si es que nos falta en infraestructura, porque pues, la verdad yo en lo que he visto sí hace mucha falta rampas, sí. Calles bien, hay muchos baches, entonces es muy importante que vean y que analicen eso. Sí, como mencionó el compañero Adrián, también que el entorno sea pues, favorable para el paciente, y también yo considero importante, bueno, es muy importante de hecho que también el fisioterapeuta, en este caso el paciente, como mencionó mi compañero Adrián, si está en muletas o está en alguna silla de ruedas, que por ejemplo los fisioterapeutas aquí también tienen un rol muy importante, ya que ellos también deberían darle pues, la introducción de cómo usar estos aparatos, porque en muchas ocasiones lo que son las muletas o un apoyo para que ellos puedan trasladarse puede ser muy complicado y incluso muchas veces no saben cómo usarlo. Entonces también es importante saber que nuestra labor como fisioterapeutas es también pues enseñarles cómo usar pues, estos apoyos, ¿no? Cómo es que se pueden trasladar, cómo usarlos. O sea, también es muy importante que el fisioterapeuta les enseñe. Les ayude a usar a tener un buen uso de esto. Sí, a tener un buen uso de, por ejemplo, del... Ok, regresando a estos cortes que tuvimos, vamos a regresar hablando sobre lo que fueron abarcando los temas del segundo y del tercer parcial, combinándolos, y vamos a hablar sobre lo que es los antecedentes históricos, empezando con este segundo parcial, con el tema de antecedentes históricos dentro de la fisioterapia, que va a ser hablado por mi compañero Adrián. En el cual teníamos diferentes tipos de terapias. Una era la helioterapia, que esta terapia se llevaba con la luz del sol. Teníamos la electroterapia, que llenaban un bote de agua y metían anguilas. Entonces las anguilas al quererse defender o como instinto, soltaban electricidad y era lo que ayudaba a la lesión con agua caliente o con presas calientes, como se conoce hoy. Y lo que era el vendaje se utilizaba para dar fuerza en la articulación, para tener mayor estabilidad. Entonces era lo que se utilizaba en la antigua como terapia, eran como los métodos. Las terapias que surgieron, ¿no? Sí, era lo que ellos utilizaban, que era lo único que tenían y era con lo que podían ayudar a rehabilitar. Ahorita lo que mencionó mi compañero Adrián, también el vendaje como dato extra, como datos adicionales es que también ayudan a estabilizar la articulación y también imita el movimiento para que el paciente tenga una fuerte articulación. Y algo que no mencionamos fueron la pequeña introducción a estos antecedentes históricos, que estos principalmente surgió de la lucha que tuvo el hombre contra las enfermedades. Y esto surgió de ahí la fisioterapia, empezaron a surgir pues, varias terapias, las que ya mencionó Adrián, y estas primeras terapias pues, fueron dadas en las civilizaciones, se empezaron a ver en las civilizaciones griegas. También entraron civilizaciones como la egipcia, la china, que por ejemplo
La China se enfocaba, algo que trajo la fisioterapia China a la fisioterapia fue la terapia manual, que se enfocó, pues, como el mismo nombre lo dice, la terapia manual, fue lo que introdujo esto. Y también se introdujo en civilizaciones indias también estaban involucradas, que también aportaron con tratamientos a la fisioterapia. Y ya hemos mencionado pues, lo que son esos pequeños antecedentes históricos. También habíamos visto que los hombres, en este caso, bueno, conocidos como Homo sapiens, tenían una esperanza de vida de 30 años, ya que como antes las enfermedades eran pues letales. Eran letales y no había mucho conocimiento científico con base científica para poder luchar contra las enfermedades. Como no eran muy conocidas, la tecnología pues no estaba tampoco muy avanzada y no había mucho avance científico, era muy pues, difícil el tratamiento de esas enfermedades, era muy difícil tratarlas y es por eso mismo que la mortalidad en ese entonces, en aquellos tiempos, antes y después de Cristo, pues, no era mucho, debido a que no había muchas evidencia para tratar enfermedades. Para poder tratar enfermedades. Exactamente. Y ya mencionando estos temas, nos pasamos a los equipos que conforman la fisioterapia. Como sabemos, la fisioterapia, nosotros somos un área de la salud, pero al momento de tratar al paciente, no solamente nosotros nos involucramos para su recuperación, sino que también se involucran otros equipos multidisciplinarios, que están involucrados el transdisciplinario, multidisciplinario y interdisciplinario. El multidisciplinario pues, es el equipo, el interdisciplinario es la relación directa que hay, y el transdisciplinario es el que depende uno del otro. Esto ya depende de la lesión del paciente y qué es lo que requiera. Ya depende de si ocupa un multidisciplinario, un transdisciplinario o un interdisciplinario. Sí, por ejemplo, ahorita estábamos platicando de un ortopedista que, por ejemplo, ¿cómo era el ejemplo, Adrián? El ejemplo era de al paciente al tener una ruptura de ligamentos, al ir con el fisio lo evalúa, pero ve que él no puede intervenir, entonces él lo manda a un ortopedista, el ortopedista opera y después de operar lo vuelve a mandar al fisio para la recuperación. Entonces ahí se usó un equipo transdisciplinario porque uno depende del otro. Bueno, lo mencionó mi compañero Adrián, y también importa mucho, por ejemplo, obviamente nosotros no podemos intervenir en todas, totalmente sus tratamientos. En este caso, Adrián mencionó que, por ejemplo, en el caso de algún ligamento roto, que sí necesite pues una cirugía o necesite que le implanten otro ligamento, o le implanten... Sí, le recuperen el ligamento, le hagan una cirugía, entonces requiere del ortopedista y de más equipo, y nosotros no podemos hacer todo, entonces se requiere ese equipo uno depende del otro. Exactamente, como mencionó mi compañero Adrián, depende del uno del otro, y si no avanza, pues por ejemplo en este caso el ortopedista no hace su colaboración, nuestro tratamiento no puede ser efectivo, ya que necesita pues, la cirugía para que el paciente pueda volver a tener una mejor recuperación. Vaya. Y pues por esa parte del multidisciplinario ya sería todo. Y ahora vamos a ya cerrar con esto, que es lo que vimos en el último parcial, que vamos a hablar de las... En este parcial nos enfocamos, vimos de lo que fue la ciencia y la pseudociencia. En este caso, por ejemplo, tenemos que la ciencia como ya lo sabemos, la ciencia es un método, o sea, tiene métodos, se basan en métodos, en evidencia científica, y obviamente lo que es la evidencia científica pues no se basa en la opinión subjetiva, sino se basa en métodos científicos que ya estén comprobados. La pseudociencia, como el nombre lo dice, pseudo, falso, no es algo que esté comprobado, no prueba es algo, y error. Prueba y error. No es algo como un área que no esté 100% comprobada que vaya a ser efectiva, por ejemplo, en este caso, para un tratamiento para el paciente. Y por ejemplo, en este caso nosotros, un ejemplo que podría entrar en la fisioterapia es la fisioterapia misma, que es considerada una ciencia, y una pseudociencia que está directamente relacionada con la fisioterapia, es más en lo que, por ejemplo, los tratamientos con magnetoterapia, la magnetoterapia. Tenemos que la fisioterapia pues tiene evidencia científica con sus tratamientos,
lo que tiene evidencia científica de que es un área de la salud, está comprobada, está sustentada, mientras que la magnetoterapia es una pseudociencia, ya que lo que es la magnetoterapia no es algo que esté 100% comprobado, ya que ese tipo de terapia no es que diga que hay un avance, o sea, lo que es la magnetoterapia no es 100% comprometido, no es 100% no es 100% comprobable o efectivo para el paciente, entonces se le puede considerar una pseudociencia. O por ejemplo, un nutriólogo. Un nutriólogo pues se enfoca en darle pues una alimentación balanceada, correcta, adecuada conforme el paciente necesite la dieta. Mientras que también tenemos otros que se encargan de dar dietas milagrosas, las famosas dietas milagrosas o más conocidos como detox, que se enfocan en dar pues simplemente como dar una dieta tal vez no efectiva o no tanto con base, no con una base que tenga una evidencia científica que funciona o que sea estudiada, sino es como test o naturistas o cosas que tal vez no son tan efectivas, que igual pueden funcionar, no dice que no, pero pues no es tan recomendable ir con ellos y acudir a un nutriólogo. Sí, más que nada un profesional de la salud. Y ya para finalizar, los últimos temas que vimos fueron de las asociaciones relacionadas a la fisioterapia, que dentro de las que vimos es la WASPT, esas son sus siglas, más conocida como la World Conference for Physiotherapy Physical Therapy. También está el Colegio Mexicano de Fisioterapia, que eso pues obviamente es nacional, que es aquí en México. También está la POFI, que también es lo que nos da un sostén de que somos profesionales y tenemos un estudio y no es como que lo estamos engañando, sino que todo está basado y por eso estudiamos 5 años para darles un buen tratamiento. Sí, ahorita como lo mencioné Adrián, la PUFI, al menos aquí en San Luis Potosí, es una asociación muy importante, ya que significa las siglas es Asociación Potosina de Fisioterapia, que se encarga de dar reconocimiento pues, a los fisioterapeutas, ¿no? De que nuestra carrera pues, tiene pues, valor, o sea, y más que nada se encarga de difundir pues, la carrera también de redes sociales, de comentar la carrera, básicamente de darle reconocimiento al fisioterapeuta. Y la UASPT en general se encarga de reconocer los mismos fisioterapeutas, pero mundial. Y también tenemos, ahorita mencionado Adrián, de la FEMEF, que es la Federación Mexicana de Fisioterapia, que es a nivel México, se encarga. Y pues, por otra parte, yo me di la oportunidad de asociar el Congreso de Fisioterapia, me di la oportunidad de entrevistar a Lorena Caballero, que es una de las principales fundadoras de lo que es la POFI, y me platicó un poquito más o menos de lo que es, pues cómo es su papel, su relevancia. La verdad no lo tuve muy claro ahora que estuvimos en clase de profe Valle, pero ya viendo los temas, ya viendo preguntarle un poco, me di la tarea de preguntarle y de informarme pues en sí en qué se enfoca pues esta asociación, esta POFI, ¿no? Al menos aquí en San Luis Potosí. Y pues, es muy importante, en conclusión, es todo lo visto en el parcial, he sido muy relevante, al menos a mí personalmente me dio un poco más de conocimiento, de contexto de lo que es la fisioterapia. Yo pensé que simplemente era darle tratamiento al paciente, entrevista clínica y ya. Como mucha gente piensa que solamente es dar masajes y ya, la mayoría de la gente al preguntar que qué estudias y dices fisio es lo primero que te dicen, que eres masajista, pero porque no tienen todo este conocimiento que no solamente eso, es mucho más que eso. Sí, y más que nada también como lo mencionamos, la carrera lamentablemente aún no es muy conocida, no es muy reconocida en México, muy apenas nos ubican por ser masajistas, pero la fisioterapia abarca muchas áreas, no nos enfocamos, tenemos otros métodos científicos, nuestro papel es muy fundamental, es muy importante. Y pues en esta materia me ayudó mucho personalmente en saber qué es la carrera, qué principios hay, qué asociaciones nos respaldan, a nosotros aquí en México nos respaldan para dar un reconocimiento sobre la carrera. Y pues por mi parte sería todo, Adrián, ¿no? ¿Qué quieras agregar? No, yo creo que sería todo y pues me está gustando mucho la carrera y me ayuda mucho igual la materia de principios de fisioterapia para entender lo que es, qué es lo que estoy estudiando. Y pues no, yo creo que sería todo de mi parte también. Y espero les guste. Sí, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en una próxima. Adiós.